Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre nuestro documental, El Departamento de Cusco. Mi grupo está conformado por Renata, Franco, Kimberly, Fabián, Berenice y el que les habla, Justin Vázquez. Los hijos del sol. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacaure. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas, yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amasúa, Amaqueya y Amaluya, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Yo soy la Roca y represento a mi madre. Voy a lograr contar sobre el Imperio de Cusco. Cusco está a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Cusco, antes de llamarse así, se llamaba Camerún. Después de que creció la población, se comenzó a llamar el Imperio de Tahuantinsuyo y después, como lo conocemos, Cusco. Los turistas van para ver diferentes tipos de piedras que han hecho y cómo se crean. Mama Ocllo es hermana y esposa de Manco Cápac, que también se dice que es hija de el dios Sol. Ha enseñado el arte de hilar y las mamaconas se dice que son monjas que siempre siguen sus religiones. Gracias. Voy a interpretar a Manco Cápac y voy a hablar sobre uno de los emperadores del Tahuantinsuyo. El primer Inca, Manco Cápac, gobernó desde 1043 hasta 1088. Es el primer Inca fundador y consolidador del imperio. También hizo un templo para adorar al dios Sol. Sinchi Roca es quien impone la costumbre de utilizar adornos del propio Inca, como por ejemplo la mascapaicha, entre otros. Yoke Yupanqui, durante su reinado defendió el dominio del Valle Sagrado de Cusco. Maita Cápac se le atribuye el crecimiento del imperio hacia el altiplano y la integración de lo que fueron las ciudadelas del Tiwanaku. Cápac Yupanqui, con este cierra la dinastía de los Uri Cusco. Se dice que fue quien más descendencia dejó. Gracias. Yo soy Justin y yo represento a Atahualpa. Voy a hablar sobre los otros emperadores del Imperio Inca.
Inca Roca, gobernó de 1228 a 1277. Da inicio a la dinastía del Anan Cusco. Guayarhuaca, gobernó de 1277 a 1298. Consiguió la expansión del imperio hacia Arequipa. Inca Huiracocha, gobernó de 1298 a 1349. Durante su reinado, padecieron ante la civilización Chanca, sus históricos rivales descendientes de la cultura Wari de la región Abancay y Ayacucho. Pachacútec, gobernó de 1349 a 1408. Su nombre traducido es Transformador del Mundo. Pachacútec desplaza a su hermano Inca Urco, quien gobernó junto a su padre Huiracocha, para combatir con los chancas en defensa de la ciudad Cusco, saliendo victorioso en 2 grandes batallas. Amaru Inca Yupanqui, gobernó de 1408 a 1438. Su reinado fue corto y marcado por una crisis de alimentos hasta ser sucedido por su hermano. Tupac Inca Yupanqui, gobernó de 1438 a 1481. Su nombre en quechua es resplandeciente y memorable rey. Con él el Tahuantinsuyo llega a su máxima expansión. El río Maule en Chile. Huayna Cápac, gobernó de 1481 a 1523. Su nombre en quechua es Joven Poderoso. Pertenecía a la dinastía de Urín Cospo. Huáscar, gobernó de 1523 a 1532. Su nombre quechua es Cadena de Oro. Fue designado a ser sucesor por los orejones nobles de Cusco. Atahualpa, gobernó de 1532 a 1533. Su nombre en quechua es Dichoso Vencedor, aunque tuvo sucesores nombrados por los españoles, considerado uno de los últimos emperadores incaicos. Es tristemente un célebre por su captura y ejecución por los conquistadores españoles. Aunque tuvo un breve reinado, su figura simboliza el fin de una era y el comienzo de otra, bajo el dominio español. Gracias. A opinión del narrador, fue el arte más desarrollado, donde la piedra fue el material básico empleado en la construcción. Diferentes hipótesis suponen que los altos muros de sus edificios fueron levantados con rampas o terraplenes para transportar grandes bloques de piedra sobre rodillos de madera. Estas piedras se encajaban unas con otras, tallándolas para que sus caras calcen perfectamente, logrando que no entre ni una hoja de papel. En los recintos de mayor jerarquía, la piedra fue trabajada de forma magistral, no así en las viviendas y corrales. Los diversos tipos de unidades arquitectónicas, de acuerdo con las características identificadas, fueron los ushnus, que eran los edificios piramidales truncas, las callancas, edificios espaciosos con diversas funciones, las colcas, que eran depósitos, y los tambos, que eran lugares de aprovisionamiento en los caminos. Una característica que sobresale es la forma trapezoidal de las puertas, hornacinas y ventanas. Como ocurrió en otras culturas antiguas, el arte incaico, en especial la arquitectura, estuvo al servicio del Estado imperial, puesto que lo hacía tanto visible como funcional, y fue importante para el rol que jugó en las relaciones de reciprocidad y distribución, como ocurrió con la cerámica y los textiles. Entre las construcciones de este estilo de arquitectura destacan la ciudadela de Machu Picchu, situada en una cadena montañosa a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un conjunto de palacios, torreones militares y miradores que se elevan entre los picos Machu Picchu y Huayna Picchu, siendo sin duda una de las realizaciones más impresionantes de la ingeniería a nivel mundial. Otra de las construcciones en la que los incas destacaron fueron los puentes colgantes, que eran elaborados con hojas de ichu o paja. Estos eran parte de las rutas del Capac Ñam,
la red vial del Tahuantinsuyo. Podemos mencionar también los diferentes acueductos construidos, tanto para uso agrícola así como para uso doméstico. Un claro ejemplo lo encontramos en Tipón, donde la ingeniería hidráulica desarrollada por los incas desconcierta hasta el día de hoy a muchos profesionales de esa rama. Entre los templos más importantes que se conservan de esta civilización, cabe citar el Templo del Sol en la isla del lago Titicaca, el Coricancha en el Cusco y el Templo de las Tres Ventanas en Machu Picchu. Y entre los palacios se destaca el de las Ñustas, también localizado en Machu Picchu, y el Amarucancha y el Colcampata en el Cusco. Mención aparte tendría el templo del Ollantaytambo, del que se conoce que su trabajo quedó inconcluso ante la intempestiva llegada de los españoles. Sin duda, el legado que dejó esta civilización perdura hasta nuestros tiempos. La reproducción de diversos objetos incaicos por parte de especialistas en sus ramas como la cerámica, textilería, metalurgia y escultura hace posible mantener vivas las diversas costumbres que se daban durante el incanato, pero el principal legado sin ninguna duda es el arquitectónico, teniendo un gran dominio sobre la piedra ante la falta de rueda o algún medio de transporte que pueda trasladar los inmensos bloques que se encuentran repartidos en diversas ciudades y lugares de Bolivia, Perú y Ecuador. En cuanto a la economía, la principal actividad económica de los incas fue la agricultura. Las tierras le pertenecían al Estado, así que la producción se dividía en tres partes, una parte para los sacerdotes, otra parte para el gobernante inca y la última para el uso propio de los agricultores. Los principales productos que cultivaban eran las papas, el maíz, los zapallos, la quinua, la yuca y los frijoles. Como en el mundo inca no existía la moneda, los impuestos que los súbditos debían pagar al gobernante los pagaban en especie, es decir, con alimentos, metales preciosos, textiles, tintes y plumas exóticas. Sin embargo, este tributo también se pagaba en forma de trabajo para el Estado durante un tiempo determinado todos los años. A este tipo de servicio se le conocía con el nombre de la mita. Por otro lado, los incas eran politeístas, es decir, que creían en la existencia de varios dioses. Sus principales dioses eran el dios del sol, Inti, y el dios Pachacamac, el creador de los seres humanos, las plantas y el responsable de los terremotos. Los incas establecieron lugares sagrados en diferentes espacios naturales, como cimas de montañas, cuevas, lagos y manantiales. Para ellos, uno de los más importantes era la Isla del Sol del lago Titicaca, un lugar sagrado dedicado a la adoración del dios Inti. Además, practicaron numerosos rituales religiosos, como por ejemplo el culto a los antepasados, las ofrendas y la realización de sacrificios, tanto de animales como de personas, para apaciguar y honrar a sus dioses. Mi nombre es Kimberly y yo les voy a hablar sobre su arquitectura, su economía y su religión. Los incas adoraban a muchos dioses, pero especialmente al Inti, al dios del sol. Creían en ella, en la sacralidad de la naturaleza, vientos, montañas, ríos, etc. Incluían a la Maquilla, la diosa de la luna, Yapa, el dios del trueno, y la Pachamama, la diosa de la tierra. Los incas creían que los dioses podían influir directamente en sus vidas y comunicarse con ellos para mantener el equilibrio de la naturaleza. Realizaban sacrificios, ofreciendo animales y otros objetos valiosos para complacer y honrar a estos dioses. En resumen, Cusco es un reflejo de su rica historia y cultura. La arquitectura. La arquitectura se desarrollaba en el incanato. Se caracteriza por la exactitud de sus formas, su solidez, su simetría y buscar que sus construcciones armonicen. La civilización inca tuvo tres tipos de arquitectura: civil, la piedra de los 12 ángulos; militar, Sacsayhuamán; religiosa, Coricancha. Fueron construidos en espacios rectangulares usando materiales de adobe y piedra. Los incas construyeron sus ciudades con materiales disponibles localmente: piedra caliza y granito.
Para cortar estas piedras utilizaban herramientas de piedra, cobre y bronce. La economía del Imperio Incaico, que duró de 1438 a 1532, estableció una producción agrícola sustancial, así como el intercambio de productos entre comunidades. Se considera que la sociedad inca ha tenido una de las economías centralmente organizadas. Se basa en la agricultura, destacando en el cultivo papa, maíz, quinoa y coca entre razas andinas. Además de la domesticación de alpaca y llamas, jugaba un papel crucial de la construcción y producción de la grasa. Yo soy Fabián Loaiza y voy a hablar sobre la danza del Inti Raymi. La danza del Inti Raymi es mucho más que una simple expresión artística. Es una reconexión con el pasado histórico y espiritual del Imperio Inca. Esta danza forma parte de una ceremonia que lleva a cabo de cada año el 24 de junio en el templo Coricancha, Cusco, Perú. La danza es una representación simbólica de adoración y agradecimiento al dios Sol o Inti. Esta danza se entrega ofrendas a la Pachamama para una buena cosecha en el año venidero, costumbre que fue instaurada por el Inca Pachacute en el siglo XV, pero fue suspendido durante la época de la conquista de los españoles. Gracias. Hola, me llamo Berenice y le voy a hablar sobre la agricultura y la gastronomía. Cusco es una región con geografía variada, incluyendo montañas y valles, lo que tiene a sembrar papa, quinoa y camote. Ahora les voy a hablar sobre algunos platos. Cusco es especial en Perú, llena de historia y comidas deliciosas, como pichactado, es una
Es un cuy frito y que se sirve con papas y maíz. Chamancas se cocinan en un hoyo en la tierra y su carne es carne de res, carne de cerdo y pollo. Y se sirve con papas, habas y camote. Olivito con charqui. Olivito con charqui es un guiso y yuco es un tipo de papa y charqui es una carne seca. Y es muy tradicional en Cusco. Varios voy a hablar sobre un refresco que es la frutillada, que es hecha con chicha de jol y frutas frescas. Se sirve en los turismos y en festivales. Ahora les voy a hablar sobre la sopa, que es la tasca. La sopa es espesa y nutritiva y está hecha con maíz y su carne de cerdo y está con varios